Hola amigos, buenos días. Una pregunta que me ha llamado bastante la atención, pero que luego pensándolo bien tiene mucho sentido, es que me habéis preguntado ya más de una persona que cómo tose un perro con moquillo. Pues en este vídeo os voy a explicar mi punto de vista sobre ese tema. Ya os he explicado en varios vídeos información sobre los diferentes tipos de tos que tienen los perros. Básicamente, los perros pueden tener dos grandes tipos de tos. La tos seca, que es esa famosa tos que digo yo de fumador empedernido a primera hora de la mañana. Me entendéis perfectamente, no me lo hagáis reproducir, por favor. Esa tos de que tienes ahí algo. Esta tos seca también se le llama tos irritativa. El segundo nombre de tos irritativa a mí me gusta un poco más porque ya te da idea de que está producida por algo que irrita, algo que tiene relación con, puede ser con un agente contaminante, por ejemplo en los perros de ciudad, que en los perros sobre todo los más pequeñines que están a la altura de los tubos de escape de los coches. Estos perros es increíble la cantidad de humo que inhalan y tienen muchísimos problemas de tos seca, pero muchísimos, no os podéis imaginar. Pues está esta tos seca irritativa que se da pues, por este tipo de inhalación, porque el perro a lo mejor en un momento dado ha tenido una sustancia extraña que ha penetrado o que ha intentado penetrar en el árbol respiratorio. Por ejemplo, el famoso perro que ha intentado vomitar y parte del vómito lo ha aspirado por vía respiratoria. Entonces ese contenido que es ácido porque viene del estómago irrita la tráquea y demás, y el perro intenta expulsarlo con esa tos seca. Y luego tenemos que esa tos seca también puede estar relacionada con las primeras fases, y aquí esto es lo más relacionado con el moquillo, de los procesos infecciosos. Léase, por ejemplo, la tos de las perreras en sus primeras fases, o sobre todo con el moquillo. Pero el moquillo, como su nombre indica, se va a caracterizar por una tos con mocos, que es el segundo gran tipo de tos. El primero, como os he dicho, la tos seca no productiva y luego, o irritativa, y luego tenemos la tos productiva. La tos productiva es ya básicamente está muy relacionada con un proceso infeccioso. Léase un proceso de tipo vírico y un proceso de tipo bacteriano. El problema es que en el caso del moquillo, y también en el caso, por ejemplo, de la tos de las perreras, se juntan los dos. Es decir, el virus del moquillo o el virus de la tos de las perreras. Primero, el virus del moquillo lo que hace es bajar las defensas en general de todo el organismo, y el virus de la tos de las perreras lo que hace es un poco atacar o erosionar o ir en contra de las células que forman el tapiz de vellosidades que protegen la mucosa respiratoria. Por lo tanto, el organismo del perro lo que hace es reaccionar provocando primero una tos seca que dura muy poquito, pero a continuación enseguida reacciona provocando o produciendo una gran cantidad de moco. Ese moco llega a ser de tal cantidad, en el caso del moquillo, que da nombre incluso a la enfermedad, porque el moco se secreta en barbaridades, pero barbaridades tantas como que el moco llega a obturar, es decir, a obstruir los hollares del perro, es decir, los agujeros por los que de la punta del hocico. Estos hollares, esta es la cantidad de moco que lo veréis como seco alrededor y que genera un problema respiratorio en muchos casos, y que como no tengáis el cuidado de que con una toallita húmeda ir limpiando continuamente o con un palillo ir sacando moco, pues el perro se va a ver muy afectado. Entonces, esta tos, ¿cómo es la tos de un perro con moquillo? Pues ya os digo, es una tos productiva que lo vais a notar cuando, si acercáis vuestro oído al pecho del perro,
notaréis que se oye un sonido líquido, un sonido como que como si hubiera un líquido borboteando, como si hubiese digamos agua hirviendo en el, salvando las distancias, evidentemente no hay agua hirviendo, algo que hierve, algo que bulle en el interior. Eso es el moco que se mueve. ¿Y qué podéis hacer frente a este tipo de tos? Pues bueno, lógicamente, en el caso del contra el virus del moquillo no se puede hacer nada, ni contra el virus de la tos de las perreras tampoco, pero sí que podéis hacer varias cosas. En primer lugar, dar un tratamiento antibiótico, ya sea con amoxicilina o con doxiciclina. Aquí os pongo un vídeo tanto con la doxiciclina como con la amoxicilina para que recordaros sus dosis y demás y que lo tengáis claro. Y este tratamiento antibiótico lo que va a conseguir es que la población bacteriana, que es la encargada de que encima se produzca más moco, disminuya. Y al disminuir, pues lógicamente tiende a desaparecer un poco el exceso de moco. Otra cosa que podéis hacer muy bien y que además no cuesta prácticamente dinero, nosotros en clínica lo que solemos tener en el caso de los perros con moquillo es tener pues máquinas de estas que humidifican el ambiente. Claro, nosotros no es lo mismo que en vuestro caso. Un humidificador pues cuesta, no sé lo que puede costar un humidificador de casa, pues 200 o 300 euros, no tengo ni idea, digo un precio aprox, habrán más baratos, habrán más caros. Pero si no podéis permitiros, porque además tampoco os vais a comprar un aparato solamente porque vuestro perro tenga este tipo de tos, o considero que no os lo deberíais comprar, podéis hacer una cosa muy sencilla y es entrar en el cuarto de baño de casa, cerrar las ventanas y la puerta, vosotros con el perro, abrís todos los grifos de agua caliente y permitís que se cree un vaho. Ese vaho, esa atmósfera rica en agua, al penetrar ayuda a fluidificar el moco y permite también que el moco salga con mayor facilidad. Si a esto encima le acompañáis de un jarabe mucolítico, para mí el más económico o digamos el más eficaz relación calidad-precio es el que se llama el Ambroxol. Pues aquí os puedo dejar un vídeo que lo veáis, se le llama también jarabe universal porque viene muy bien para esto. Ya os digo, ni el antibiótico, ni la doxiciclina, ni la amoxicilina, ni el vapor de agua, ni el jarabe van a curar el moquillo, pero sí que uno de sus principales síntomas asociados, que es la tos con moco. Y esta es la forma con la que tose un perro con moquillo. Espero que este vídeo os haya servido de utilidad. Os pediría que por favor os suscribieseis al canal si es la primera vez que veis este vídeo, porque suscribiéndoos al canal permitís que YouTube enseñe a más personas que puedan necesitar el pequeño o mucho asesoría que podamos dar vía internet, que siempre es limitada porque no vamos a ver nunca al perro, porque desde España y en la zona que estamos aquí en la costa, pues no es muy fácil acceder a todo el mundo. Y luego aquí os dejamos también un vídeo que seguramente os gustará. Venga, que tengáis feliz día. Hasta luego.